En Amasfac creamos valor para ti. Buenas tardes, quiero dar la más cordial bienvenida a esta nuestra quinta conferencia virtual organizada por Amasfac Ciudad de México y Revista Siniestro. Agradezco a nuestros patrocinadores, Baylor, St. Luke Medical Center. Ya tengo mi presentación, ya estoy yo presente. Ok. Agradezco a nuestros patrocinadores, Baylor, St. Luke Medical Center y a Dictamed por su valioso apoyo como siempre. Aprovecho para dar la bienvenida a nuestro presidente nacional, Alejandro Sobera. Alex, gracias por siempre, como siempre estás con nosotros. Gracias a ustedes, buenas tardes. También quiero agradecer por todo el apoyo y las facilidades que nos ha otorgado nuestro vicepresidente nacional de Personas Físicas, el doctor Ulises Flores Urquiza. Gracias, Uli, gracias por todo. Y les quiero comentar que el doctor Ulises va a estar ayudándome con el chat para responder las preguntas de todos ustedes. Quiero agradecer a todos y a todos mis compañeros, a todas y todos mis compañeros de la mesa directiva, Amasfac Ciudad de México, por todo el apoyo incondicional y el maravilloso trabajo que cada uno hace en los diferentes comités. Gracias, compañeros, aunque no todos salimos aquí, pero pues yo sé, todo esto es un trabajo de equipo. Y quiero darle la bienvenida a Laura Islas, directora de Revista de Siniestro, nos va a dar un saludo. Laurita, bienvenida también. Muchas gracias a Amasfac, sección Ciudad de México, a Alejandro, a Ulises por estar aquí. Y hoy también nos va a acompañar Adriana Oropesa, que es mi director editorial, va a ser la presentación de Jorge. Y ha sido un trabajo muy interesante el que hemos desarrollado. Bienvenidos y esperamos que les guste muchísimo la conferencia. Yo hice la entrevista a Jorge y lo que les puedo decir es que me llevé cosas muy valiosas, no tenía el gusto de conocerlo, pero realmente me encantó lo que platiqué con él. Entonces, bienvenidos. Gracias. Quiero aprovechar para comentar a todos los agentes que están conectados, que no son socios de Amasfac, los beneficios que te brinda la membresía de afiliación a Amasfac, ¿sí? Como socio Amasfac, te apoyamos con todos tus trámites ante la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas. Te brindamos asesoría fiscal y jurídica en seguros. Hacemos constantemente capacitaciones y congresos especializados en seguros y fianzas. Te brindamos costos preferenciales en cursos para exámenes de IMESFAC, para la renovación de tu cédula. Puedes hacer con nosotros el examen de dinero, el examen anual de dinero. Otorgamos diferentes reconocimientos como son la Orden al Mérito, Trofeo Amasfac en vida, gastos médicos y autos. Tienes derecho a tu tarjeta virtual sin costo. Tienes derecho a un dictamen médico gratis a través de Dictamed para beneficio de algún reembolso de tus clientes. La inscripción gratuita a las 4 publicaciones de revistas y periódicos en sus versiones digitales. Por eso, que invito a todos los asistentes, agentes de seguros y fianzas que aún no están afiliados con nosotros, se acerquen para que se beneficien de todo lo que brinda la Asociación de Agentes más grande de México, con más de 60 años de experiencia. Como lo han constatado, hasta ahora hemos traído ponentes de renombre en el medio de seguros y esta vez no es la excepción. Está con nosotros Jorge Maldonado Pulido. Le doy la palabra a Adriana Oropesa, de Revista Siniestro, para que nos dé una pequeña semblanza de su trayectoria. Hola a todos, muchas gracias. Les presento, estamos con el licenciado Jorge Maldonado Pulido. Él tiene estudios como psicoterapeuta Gestalt, diplomado en asertividad, en programación neurolingüística, también ha sido locutor de radio y televisión, tiene además una licenciatura en biología, es profesor en psicología en el Centro Avanzado de Comunicación, también del Centro de Capacitación Psicopedagógica del ISSSTE, es colaborador del Canal 11 en distintos programas educativos, es capacitador de fuerza de ventas y consultor empresarial durante 20 años en distintas empresas. Entre estas empresas encontramos Más Fondos, que es fondos de inversión, ING Comercial América, Seguros Monterrey New York Life, GNP, MetLife, Fundación Merced, Promo Broker, ADT, Monex, Grupo Financiero Inbursa, Corporativo Bimbo. Ha sido exponente en foros empresariales y más o menos
durante toda su experiencia ha capacitado a más de 3,000 agentes. Le damos la bienvenida y muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero honor aceptar esta invitación y poder compartir con ustedes un tema que sea de su interés. En una ocasión, el mulán Nasruddin se encontraba en la calle abajo de un farol, hincado buscando algo. Y un vecino que va pasando y lo ve en el piso, se acerca y le pregunta: Nasruddin, ¿qué haces ahí? Y Nasruddin contesta: estoy buscando la llave de mi casa que se me perdió. ¿Te puedo ayudar? Sí, por favor. Entonces se agacha el vecino y empiezan a buscar en el empedrado la llave de Nasruddin. Pasa un vecino, otro vecino, y los ve, les pregunta qué hacen y se incorpora también con ellos a buscar la llave. Después de que tienen las rodillas cansadas, las manos, voltea uno de los vecinos y le pregunta a Nasruddin: ¿y dónde se te cayó la llave? ¿Dónde la perdiste? Y Nasruddin le contesta: mi llave se perdió por allá. ¿Y por qué la buscas aquí? Porque aquí hay luz y allá está muy oscuro. Nasruddin, un maestro de la corriente islámica, enseña a través de situaciones chuscas. Y mi conferencia la voy a basar en esta historia chistosa de Nasruddin. El tema que voy a compartir con ustedes se llama Supera tus limitaciones y alcanza tus metas. Y para mí lo importante de esta plática es que la aprendí de uno de los asesores que estaba en uno de mis cursos, y él se acercó a pedirme una supervisión. Me pidió que lo ayudara en una situación que estaba pasando él, y lo que me planteó fue lo siguiente: deseo crecer y por más que intento, no lo logro. Eso es lo que me planteó la persona. Y entonces terminé yo mi sesión de clase, nos fuimos al salón, los demás alumnos se fueron, y la persona me planteó lo siguiente. El planteamiento que él me hizo fue lo siguiente: a los que me están escuchando les voy a pedir que sigan con mucha atención lo que este asesor me pidió, el apoyo que me solicitó, en qué consistió. Lo que él me dijo fue lo siguiente: Jorge, déjame comentarte a grandes rasgos en qué consiste mi actividad como agente de seguros. En esta actividad, si graficamos mi nivel de ingreso, mi nivel de salario, con el tiempo que a lo largo del tiempo, a lo largo de un año, si graficamos ingreso en el tiempo, el ingreso de un asesor no es estable a lo largo del año. En los primeros meses, la productividad puede ser una, y en el otro mes, si hay reparto de utilidades, puede subir las ventas. Si hay periodos vacacionales, si llega diciembre, el ingreso que un agente tiene a lo largo del año va cambiando, pero lo que te puedo decir es algo. Si sacamos un promedio mensual de lo que yo gano, saco un promedio, yo te puedo decir que el promedio de mi ingreso es tal cantidad, X cantidad de dinero. Me comenta: fíjate, Jorge, que yo he vivido de esta profesión durante 11, 12 años, y ese nivel de ingreso que yo he tenido, me he mantenido en ese nivel de ingreso, me permite vivir con cierta calidad de vida. Solamente que me pasó lo siguiente: tuve un siniestro, tuve una situación que yo no esperaba, y tuve que vender mi departamento. Tuve que vender mi auto, vendí las joyas de mi esposa, todo lo que tenía de valor. Pude
cumplir con el compromiso que tenía, pero me quedé sin lugar donde vivir. Mi suegra tenía una casa grande de 2 pisos, antigua, y nos proporcionó en la parte de arriba 2 habitaciones para mí, para mi esposa y para mis 2 hijos. Nos fuimos con mi suegra, nos dio auxilio, y estar viviendo con mi suegra fue algo muy incómodo, fue muy molesto. Se molestaba porque mis hijos llegaban tarde, porque tomaban alimentos del refrigerador, se molestaban mucho, empezaron a haber discusiones, mi esposa estaba muy mal. Y una bondad de este trabajo, Jorge, es que si trabajo con ahínco, puedo triplicar mi ingreso. Yo hice eso, me puse a trabajar, mi situación era muy incómoda y durante 1 año y medio tripliqué el ingreso que yo tenía anteriormente. Estuve haciendo un ahorro y cuando junté el dinero suficiente para dar el enganche de un departamento, mis hijos me presionaban, mi esposa me presionaba, entonces me salgo de la casa de mi suegra, le doy las gracias por que me brindó la ayuda cuando la requerí, y ya estando en mi nuevo departamento, me pongo a trabajar y me pasó algo, Jorge. Mi nivel de ingreso volvió a decrecer al sueldo anterior. Yo le puse muchas ganas al trabajo, tenía mis horarios de trabajo, tenía mis citas de trabajo, y por más que intenté, me quedé estancado en ese sueldo. No estuve satisfecho, fui con mi promotor, me sugirió que tomara cursos de los nuevos productos que estaban en el mercado y seguí las indicaciones que me dio y no pude remontar a mi capacidad de venta anterior. Me pidió que me juntara con asesores que tienen experiencia, me junté con asesores que estaban muy bien en sus ventas y yo tenía como una nube que me estaba siguiendo y que hacía que se me cancelaran las ventas, que la gente pospusiera. Yo estaba activo, pero no cerraba negocios. Le pregunté a otra compañera cómo le podría hacer para ayudarme, qué tips me podía dar, y me dijo que fuera una terapia. Algo en mí me estaba autosaboteando y me recomendó un proceso terapéutico. Fui con la terapeuta, estuve trabajando 6 meses y por más que me ayudó a revisar mi vida, no vi cambios en mi productividad. Ya desesperado, Jorge, fui a que me hicieran una limpia. Alguien me dijo, alguien te trabajó. Y yo, pues, no creo en esas cosas, pero ya en estado de angustia, pues, fui a que me hicieran una limpia, me pasaron un huevo, me saumearon. Y sigo echándole ganas por poder alcanzar mi sueldo que tenía antes y no lo consigo. Jorge, por favor, échame la mano. Ahora que escucho tus clases, me parecen interesantes, pero ayúdame. Cuando yo lo escuché, decidí darme un tiempo antes de darle una respuesta. Para los que han escuchado este planteamiento, te voy a pedir que te metas en el chat y que si alguien que tú aprecias te hiciera esta pregunta, un amigo que quieres, un sobrino, un familiar, te contara una situación parecida a esta, ¿qué le dirías tú para ayudarlo a volver a regresar a ese punto donde él estaba teniendo un sueldo muy satisfactorio? Desde tu experiencia, desde tus habilidades que has desarrollado en esta profesión, ¿qué le recomendarías a la persona? Por favor, escríbenos al chat y le voy a pedir a mis amigos que están coordinando la plática que me vayan leyendo tus propuestas. Quiero saber, ante este planteamiento, ante este problema, ¿qué sugerencias harías tú desde tu experiencia? Por allá a mis amigos, a Emilio y a Ulises, les pregunto si alguien ya me dio alguna sugerencia para ayudar a alguien en una situación así. ¿Me comparten? Pues aquí
Victoria nos dice que revise la actitud ante la vida. ¿Qué fue el motivo ¿Qué fue lo que lo motivó? Espérame, es que se mueve rápido el chat. Vamos a esperar a que dejen de escribir tantito para que pueda ver. ¿Qué fue lo que lo motivó en ese punto de su vida para poder sobresalir? A veces hay que regresar a los básicos. Bien, lo que lo motivó fue una tremenda incomodidad de estar viviendo en una casa que no era la de él, que sus hijos estaban muy disgustados, su esposa también, había muchos roces con la suegra, y eso lo motivó a ponerse a trabajar, se inspiró y pudo ahorrar para dar el enganche de su nuevo departamento. Entonces, esa fue la motivación. La sugerencia que nos hace este comentario es pues, que regrese a los básicos, a lo que le enseñaron en el inicio, que vuelva a repasar los básicos. ¿Qué otra sugerencia surge de nuestros amigos que nos acompañan en la charla? Uli, ¿tienes tú algunas? Tu micrófono está apagado. Mira, ahí dicen tener actividad, confiar en él. Ajá. Un segundito, que revise la actitud hacia la vida, que se mida y aumente el volumen de citas, tener actividad y confiar en él en lo que está ofreciendo, ¿sí? Preguntarte a ti cómo le haces y cómo le estás haciendo ahora y compartir las diferencias. Muy buen comentario, muchas gracias. Una más, que nos lean qué otra sugerencia dan nuestras personas que están aquí en la mesa. Dice ayudarlo primero a que tenga... Espérame, ya se empezó a mover otra vez el chat. Ayudarlo primero a que tenga suficientes prospectos, visualizar su día, actitud mental positiva, trabajar como si ya viviera una situación económica estable. Alguien pregunta que si no tiene miedo al dinero. Que revise si tiene miedo al dinero porque parece que no quiere estar bien, ¿no? Así es. Ulises, otra pregunta, otra propuesta que surja para darle solución a esta situación. Que necesita regresar a la presión de vivir en la casa de su suegra, ¿no? Si eso le funciona, me suena la solución como humor negro, pero lo voy a tomar como válido, que se regrese con su suegra para que se sienta muy incómodo y se inspire para cerrar negocios. Vamos a tomarlo como válido. Otra sugerencia por ahí. Que analice sus fortalezas. Que haga consciente sus fortalezas. Muy bien. Otra más. ¿Qué opinan nuestros compañeros? Que analizara qué acciones estaba tomando para generar los resultados y qué dejó de hacer. Ok, que se enfoque en las conductas, en las acciones, y que regrese a las acciones que le dieron resultado. Muy buena consejo. ¿Alguien más? Dice que tome programación neurolingüística, dar un paso atrás y evaluar qué está haciendo mal para cambiar la fórmula, nuevamente volver a los básicos, analizar el mercado al que está atacando y la plática de presentación que está usando, nuevas metas y nuevos objetivos, mantenerse motivado, ¿no? Muy interesante También, esto que comenta, cuando dice que lo que está diciendo es, tenía un objetivo muy claro, lo consiguió. Necesita generar otro objetivo para poder montarse en otra motivación y poder dirigirse con esa nueva motivación. Me parece un buen consejo. Dice, creo que hay mucho que ver. Pareciera que la familia no lo apoya mucho, solo le exige. Eso sucedió, precisamente. Creo que el comentario va que la familia tendría que ser un pilar y un apoyo para su trabajo y no una exigencia. Muy buena propuesta.
Otra. Salir de la zona de confort, ya que al salir de esa presión puede que sintiera que ya no era necesario tanto esfuerzo. Bien. Hablar de que la persona llegó a un área de confort con ese nivel de salario, se siente bien y no ha roto esa sensación de confort con ese nivel. Tendría que hacer un trabajo de introspección para verdaderamente abandonar ese confort. Una más. Dice, creo que él tenía la limitación en sus creencias porque ante la situación incómoda pudo superar el problema, pero volvió a su área de confort. Yo leí en un libro que la gente que se saca la lotería, en poco tiempo la pierde. Ah, qué interesante comentario. Se adelantó a mi exposición este comentario, pero muy bien. Vamos a cerrar ahí los comentarios. Vamos a pensar que las gentes que nos escribieron en chat, cuál sería su sugerencia para apoyar a una persona en esta condición, van más o menos con lo que ya se mencionó. Bien. Lo que yo me di cuenta, dado que yo he trabajado en el área de psicoterapia, estuve trabajando en el área clínica durante varios años, formé psicoterapeutas en algunas instituciones, lo que yo hice fue decirle a la persona que me diera 8 días para que yo pudiera charlar con él de nuevo. Entonces me dijo que sí, que con mucho gusto, que en la siguiente clase nos reuníamos después de terminar la clase, nos reuniéramos. La reflexión que yo hice y que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Los seres humanos nos tenemos que adaptar a nuestro entorno. Cuando fuimos pequeños, cuando nuestras emociones están expresándose, nuestro lenguaje se está instalando, el entorno en el que vivimos nos va a decir hasta dónde podemos llegar. Entonces, una persona se tiene que adaptar en términos de economía en lo que su hogar primario le puede brindar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi papá cuando yo era pequeño, queriendo mejorar, sacó un condominio a crédito y le descontaron de su ingreso la mitad, del 50% de su salario. Entonces, en una etapa de mi vida, de mi niñez, vivimos muy recortados económicamente y había que adaptarse a ese nivel de abundancia, ¿no? Los alimentos que comíamos eran alimentos muy simples. La ropa que tenía yo era mi uniforme para ir a la escuela, para ir a la secundaria, y no tenía ropa como para ir a una fiesta. Los seres humanos nos adaptamos a nuestro entorno primario. Dice Darwin que las especies se tienen que adaptar a su entorno y las especies que no se adaptan sucumben. Entonces, los seres humanos nos adaptamos al nivel de abundancia de nuestro entorno primario. Pero yo me di cuenta que eso no tiene que ver con los bienes, con el dinero, con el nivel de abundancia, sino también tiene que ver con el afecto. Si un niño, cuando está creciendo, sus padres se divorcian, la madre se tiene que ir a trabajar y el niño padece soledad. El niño se tiene que adaptar a vivir solo. Si el niño vive en ambientes de violencia o de alcoholismo, la persona va a tener que bloquear sus emociones para adaptarse a un ambiente de violencia o de alcoholismo. Entonces, su nivel de vivencia de amor en la niñez va a ser hasta un punto. Nada más hasta donde su entorno primario le permite recibir amor. Y sucede algo interesante también en otra área fundamental de la vida, que es la salud. Cuando una persona se enferma en la niñez, para poder tener ventajas a través de la enfermedad, las enfermedades dan ventajas a los enfermos, ¿no? Yo padecí asma de niño y me acuerdo que a mí me hacían una comida especial en mi niñez.
Cuando mis hermanos me hacían enojar, mi mamá y mi papá no se metan con él porque le viene un ataque de asma. Entonces las enfermedades tienen ventajas. Un ahijado mío se dio cuenta que cuando se enfermaba, la mamá le concedía no ir a la escuela. Entonces él quería enfermarse para no ir a la escuela. Y aprendió su mamá, cuando él tenía calentura, le tomaba la temperatura y le decía, hoy no vas a la escuela, estás enfermo. Entonces este niñito de 6 años aprendió a aguantar la respiración, taparse con las cobijas hasta que ya no aguantaba y se ponía rojo y después, y le decía a su mamá, me siento mal. Y la mamá lo tocaba, estaba caliente, le tomaba la temperatura y le decía, hoy no vas a la escuela. Entonces las enfermedades en la niñez te dan ciertas ventajas, cierta utilidad. Todos los seres humanos nos tuvimos que adaptar a nuestro entorno primario. ¿Qué va a pasar en la vida adulta? En la vida adulta lo que va a suceder es que la persona entra a un trabajo y se traza sus nuevos propósitos de vida y sus nuevas metas de vida. En las empresas hacen seminarios, yo he participado en muchos seminarios a inicio de año para hacer un proyecto de metas anuales, semestrales y trimestrales. Y lo que la persona va a hacer es que va a ir avanzando hacia sus metas y de repente va a hacer algo. Va a regresar al entorno que le es conocido en términos de economía. Este proceso, alguien lo comentó hace rato, lo puedes ver en mucha gente. Gente que se saca la lotería, tiene mucho dinero, el melate, tienen mucho dinero y después les dan seguimiento a estas personas y están viviendo en ambientes de carencia como los vivieron cuando eran niños. Llegan a su mismo ambiente de carencia. Los boxeadores, muchos deportistas que destacaron mucho y que tuvieron abundancia de capital, no en pesos, sino en dólares, pasan los años y los ves y están en su barrio en esa condición nuevamente de carencia. Me encontré una vez una mujer que me dice, oye, Jorge, mis papás se separaron cuando yo tenía 7 años de edad y cuando salgo a prospectar pareja, tengo mala suerte. Me encuentro personas que son infieles, otra pareja tenía adicciones, otra persona era agresivo, misógino, muy celoso, muy controlador. Tuve hijos con 2 personas. Mis hijos sufrieron junto conmigo y por más que busco una pareja, no la encuentro. He decidido ya adoptar una mascota y vivir sola. Y me doy cuenta que si su papá la abandonó cuando ella tenía 7 años, ninguna de sus parejas va a vivir con ella más de 7 años. Es la fecha límite. Y finalmente la persona vuelve a su estado de adaptación. Y también me he dado cuenta que personas que vivieron enfermedad y quieren salir de ella, hacen todo lo posible por estar sanos y vuelven a regresar a una situación de enfermedad. Yo lo observé dando terapias y quiero contar una anécdota de este último caso de la salud. Va una señora conmigo, tuvo una fractura del metatarso, le alinearon el hueso, le pusieron una férula, después de unas semanas de estar en convalecencia, le quitan la férula y la mandan a terapia fisiológica para que recupere el movimiento. Y resulta que las terapias no le quitan el dolor y cuando ella trata de pisar, el dolor es inaguantable, como si tuviera recién fracturado el hueso.
Va a acupuntura, a terapia de masajes, va a terapia de imanes, va a masajes y nada le ayuda. Cada que quiere pisar, el dolor es insoportable. Cuando va con un médico, el médico le dice, su problema es psicológico. Yo le sugiero que vaya con un terapeuta, con un psicoterapeuta, con un psiquiatra. Su pie está bien. Y la persona voltea y le dice, no he podido trabajar. Yo vendo trofeos. Yo me mantengo a mí misma. Estoy endrogada. No tengo dinero. Y usted me dice que este dolor que tengo en mi pie, ¿yo me lo genero? Se me hace un insulto lo que usted me dice. La señora desesperada va a verme y me dice, quiero salir a trabajar y no puedo. Entonces me di cuenta que en el ámbito del dinero, de la abundancia, en el ámbito del amor y en el ámbito de la salud, muchas personas trabajan o hacen cosas para regresar a su ambiente de adaptación que tuvieron en la etapa primaria de su vida. Me metí a leer a qué se debía esto y me encontré con un psicólogo que se llama Erich Fromm. Y Erich Fromm lo que expresa es que regresar a los ambientes de carencia es una necesidad existencial. No hay opción. Hay necesidades de tipo material, hay necesidades de tipo afectiva, hay necesidades de muchos tipos. Y las necesidades existenciales tienen más peso que las otras necesidades. Brevemente, ¿qué es una necesidad existencial? Una necesidad existencial es lo que le da significado a tu existencia, lo que te hace al final de la vida hacer un balance de tu paso por el mundo y sentir que fue satisfactoria tu vida. Por ejemplo, las personas que tienen hijos, cuando llega el final de la vida, voltean y ven a sus hijos, ven a sus nietos y se sienten felices con su existencia. Eso fue una necesidad existencial. Hay personas que no se casan, que no tienen hijos, pero escriben libros. Y al final de su vida voltean a ver sus libros y se quedan satisfechos. Los médicos, los educadores, las personas que trabajan en el área de salud, se sienten contentos por la huella que dejaron en su mundo. Retornar a ambientes de carencia es una necesidad existencial. No hay opción de no hacerlo. Si una persona no plantea adecuadamente su situación, no va a encontrar salida. Lo que está sucediendo con las necesidades existenciales tienen su causa en algo que la persona no puede ver. Eso que la persona no puede ver es el niño interior. Todos tenemos un niño interior. Ese niñito que apareció en la imagen está a la espalda tuya. No lo puedes ver. Y ese niño tiene una gran necesidad. Necesita reconciliarse con su pasado. Estar bien con ese ambiente, de cómo él percibió el ambiente. En términos metafóricos, solamente metafóricos, la periferia de ese círculo los dan las figuras parentales. ¿Qué es una figura parental? En muchos casos es el papá y la mamá, las figuras parentales. En otros casos son los abuelos, las tías, los hermanos mayores, todas aquellas personas que te dieron guía y que te dieron afecto en tu niñez, se les llama figuras parentales. Un niño no es autosuficiente, depende de su entorno, y lo que tus figuras parentales te pudieron dar en la niñez, tú te adaptaste a eso que te pudieron dar. Eso que te pudieron dar en cuestión de abundancia, que te festejaran un cumpleaños, que tuvieras vacaciones, que el Día de Reyes te trajeran un juguete que tú pediste,
Eso es lo que te da sensación de abundancia. Si tú tuviste carencias, tu mente va a buscar cómo adaptarse a la carencia. ¿Qué hace un niño cuando desea algo y no lo puede conseguir? Es doloroso no conseguirlo. Lo que un niño hace es que deja de desear. Aprende a no ambicionar, a conformarse con poco. Y ese conformismo, esa adaptación a tener poco, no hay opción. El niño lo tiene que hacer para poder sobrevivir. No tiene alternativa. Se adapta a lo poco. Si el niño tuvo papás que peleaban y que se divorcian y ve a la mamá llorando, va a voltear con el papá y se va a enojar. Y en esta vida no puedes vivir si no te concilias con el entorno primario. ¿Cómo le va a hacer la persona para conciliarse con un papá que lo abandonó? Bueno, el camino que la persona va a hacer es enamorarse de personas que lo abandonen. Y cuando llegue al final de su lecho de muerte, la persona va a hacer un balance de su vida y lo que va a decir es, en este mundo nadie me amó más que mi papá. Nadie. Y cuando comprobé que nadie me amó más que mi padre, entonces lo perdono. Y el precio del perdón fue haber vivido toda una vida de abandonos. Nadie puede vivir en la vida con plenitud si no se reconcilia con su pasado. Las enfermedades son causadas por el dolor de la niñez. Cuando yo ayudé a esta mujer que le dolía su pie, le pregunté cómo era su historia de vida y lo que me dice es que su mamá le dijo, aquí se trabaja, aquí no se queja. Haz la tarea, lava los trastes, no estés sentada, siempre debes de ser productiva. Y la niña aprendió siempre a trabajar, hasta que esa niña que está atrás de ella, se enfurece con ese trato. Y lo que ese niño va a hacer es que te va a discapacitar con una enfermedad. Hasta que no le prometas que el dinero y el trabajo no son la meta. El dinero y el trabajo son un vehículo para llegar a un lugar. Y su niña interior le dice, mientras no cambies de actitud ante el trabajo, no te quito el dolor. Entonces yo le dije a esa mujer que frente a lo más sagrado que ella tenga, sea empática con su niña interna y que le prometa, que le jure que le va a dar un día de recreación para irse con sus amigas a tomar un desayuno y un café, para irse al jardín a tomar un helado sin la tensión del trabajo. Mientras no te reconcilies con esa niña, no te va a quitar el dolor del pie. Entonces la persona hizo ese ritual de prometerse a sí misma que iba a darse un momento de recreación y cuando hace ese ritual, el dolor se le quita. Llamarle área de confort a esta adaptación a la carencia es una muy mala descripción. Es como Nasruddin buscando la llave donde hay luz, pero ahí no se le cayó la llave está en otro lado. Si tú a una persona le dices que está en un área de confort, que él se genera una enfermedad, que cuando elige parejas disfuncionales, la que está mal es ella, la persona no lo va a entender. No entiende que ella tuvo que adaptarse a lo que le dieron. Una vez un asesor, un señor ya mayor, tenía muchos años en los seguros, cuando escuchó mi plática se acercó y me dijo, Jorge, quiero hablar contigo. Cuando yo era niña, mi padre nos abandonó a mi mamá y a mí. Mi mamá se metió a trabajar. Mi mamá solamente le alcanzaba para alquilar un cuarto de
para la azotea, para los que hacen el aseo. Entonces teníamos un cuartito y mi mamá se iba a trabajar. Entonces yo iba en quinto, en sexto, y yo llegaba a prepararme de comer. Cuando iba en la secundaria lavaba mis camisas. Mi mamá llegaba a las 7, 8 de la noche y platicaba poquito con ella. Fui asesor de seguros, tuve hijos, mis hijos terminaron una carrera, se casaron, se hicieron adultos, mi esposa no se sentía feliz conmigo y se separa de mí. Yo le dejo la casa y yo ahorita vivo en un cuarto de azotea, preparo mis alimentos yo y en las noches lavo mis camisas, como cuando era niño. Entonces, cuando él me cuenta la historia, le digo, tú estás atendiendo una necesidad existencial de perdonar el abandono de tu papá, ¿no? Y comprobando que nadie en la vida te va a dar más de lo que él te dio. Una vez dicho esto, me puse a observar el mundo y encontré 3 categorías de personas. Hay personas que se plantean metas y de un solo jalón las alcanzan, como jugando. He conocido asesores muy exitosos. Tengo el honor de ser amigo de un campeón de AMASFAC y él disfruta su chamba. Y él es un asesor muy, muy excelente. Llegó hasta donde él se lo propuso sin ningún esfuerzo. Conozco otras personas, es mi caso, que a través de trabajo terapéutico ampliamos un poquito el círculo. El círculo de ser muy cerrado lo ampliamos ligeramente. Y después del trabajo ampliamos otro poquito el círculo. Seguimos trabajando en nosotros, ampliamos el círculo y ahí vamos, rompiendo fronteras, mejorando nuestra calidad de vida, viviendo con mayor calidad de vida que lo que nuestros padres vivieron. Hay personas que logran ir rompiendo gradualmente ese círculo de adaptación a la carencia. Y hay personas que conozco que siempre, continuamente, retornan a tener conflictos con el dinero. ¿Qué es lo que me percaté del ejemplo que puse? Bueno, lo que me percaté del ejemplo que puse y de los comentarios que hicieron amablemente las personas que siguen esta plática es lo siguiente. Una persona, el ejemplo que puse, este asesor que se acercó a pedirme ayuda, vive en el círculo azul. Su adaptación a la carencia fue al círculo azul. Esa X que puse al inicio, que él me dijo, con esta cantidad de dinero vivo satisfactorio, Jorge, es ese círculo de adaptación. Solo que yo les comenté que él tuvo un siniestro. Perdió su departamento, perdió su casa, su coche, vendió sus joyas, se oprimió su círculo. De la frontera azul pasó a la frontera verde. Y esta persona no está adaptado a ese nivel de presión, a ese nivel de carencia. El amor que le dieron en su casa tiene un círculo más amplio. ¿Qué hizo él? Se puso a chambear porque vivía mucha incomodidad y regresó al círculo del cual partió. Ganando 300% más de dinero, nunca abandonó su adaptación a la carencia. Y cuando él quiere salir de ese círculo más, ya no le es posible. Entonces, las personas que dan asesoría y piensas que porque una persona vendió más, tiene mejor calidad de vida, eso es falso. Eso no es cierto. Y como he trabajado en los seguros durante muchos años, me di cuenta cómo le hace la gente para entrar en círculos de carencia.
¿Cómo le hace una persona a un asesor para entrar a círculos de carencia? Bueno, la persona se adaptó a la carencia, se capacita en los seguros, le está yendo muy bien. Un asesor que se capacita y que hace su trabajo con amor, en esta chamba no tiene techo salarial, puede ganar lo que él quiere. Entonces la persona amplía su círculo. Y para reconciliarse con su papá tuvo 2 parejas. Y él se sintió desamado. Para reconciliarse con un papá que fue infiel, se busca el asesor otra pareja. ¿Y qué sucede cuando tiene 2 compromisos de tiempo, 2 compromisos de dinero, 2 familias que atender, sin importar el salario que tenga? El nivel de presión, de malestar y de incomodidad que va a vivir es como si estuviera en el círculo primario. Entonces, aquellas personas que deciden tener 2 parejas porque les está yendo muy bien económicamente, la vivencia psicológica y emocional es como si estuvieran en un pequeño infierno que ellos conocen porque es lo que vivieron de niños. Y cuando la persona aprende a vivir con ese dolor y con ese malestar, hace un balance de su papá, que hizo lo mismo que él, y voltea y le dice a su papá, aunque el papá ya no viva, le dice, ahora te comprendo, papá. Me reconcilio contigo porque terminé haciendo lo mismo que tú. Y te perdono, además. La gente que se ve motivada por el dolor, por la urgencia, porque no me alcanza para pagar el teléfono, la gasolina, todos los insumos de mi casa. Y la persona vive tensa. Solamente en su ambiente primario aprendió a motivarse por dolor. Entonces tú le dices a la persona, oye, trázate otras metas. Ya no de dolor, ya no regreses a casa de tu suegra, porque pues eso se me hace humor negro. Pero trázate nuevas metas. Metas que tengan que ver con viajar, metas que tengan que ver con meter a tus hijos a una buena escuela, con tener una buena casa. Y la persona voltea y no le encuentra sabor a esas nuevas metas. Está acostumbrado a que lo que lo empuja para salir a trabajar es el miedo y la carencia. No sabe motivarse en positivo. Entonces, algo importante que hay que reflexionar es que la adaptación a la carencia no se da solamente en términos materiales, en términos económicos. La adaptación a la carencia es una necesidad de sobrevivencia en la niñez. Para que sobrevivas, te tienes que adaptar a tu entorno, a lo que el entorno te puede dar. Y la adaptación se va a hacer en distintas dimensiones. En el plano físico, la adaptación a la carencia se hace en la parte emocional. Por ejemplo, niños que vivieron en ambientes con miedo. ¿Qué les sucede? Que de grandes se sienten cohibidos para hablar en público. Les da miedo. Vienen arrastrando una adaptación o una desconexión emocional. No expresan emociones porque de niños no recibieron eso. La adaptación a la carencia es mental. ¿Qué quiere decir? Si un niño desea cosas y no las puede tener, tiene que buscar una ideología que justifique la pobreza y una ideología que condene a las personas que viven en abundancia. La ideología, los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Una creencia que sostiene muchas creencias. Por ejemplo, un paradigma es que para tener éxito en la vida te tienes que sacrificar. Si no hay sacrificio, no hay logro.
te tienes que desvelar, te tienes que quemar las pestañas, te tienes que forzar. Y si no haces eso, no eres nadie en la vida. Eso es un paradigma. Hace rato comenté que los asesores exitosos que conozco no viven eso. Trabajan con gusto, sienten amor por el trabajo, les encanta salir a platicar con la gente. Cuando aprenden algo nuevo en la capacitación, disfrutan que eso que aprendieron, ponerlo en práctica. Trabajan como si jugaran. Entonces el paradigma de que para ser exitoso tienes que sudar sangre, o que venimos a este mundo que es un valle de lágrimas, pues esos paradigmas son tremendos. Las creencias, ¿no? Creer que yo puedo tener un buen salario y vivir en abundancia no está en mis creencias. Siempre he vivido en carencia. Mis amigos, mis familiares, mis tíos siempre vivieron en carencia. ¿De dónde tomo el modelo de vivir en abundancia? Esa adaptación mental que la persona construye en la niñez, fortalece en la adolescencia, se va a reforzar con tus amigos. Cuando doy cursos en equipos de trabajo, me doy cuenta de algo. Las mujeres que decidieron no tener hijos, no tienen amigas con hijos, se sienten incómodas. Porque las amigas que tienen hijos, pues tienen que llegar temprano, atender a sus hijos, cuentan historias y a ellas no les gusta oír esas historias. Entonces, en los equipos de trabajo, la gente que no tiene hijos tiene, o vive sola o tiene perrijos. Ahora les dicen perrijos o mascotas. Y se juntan con personas que no tienen pareja. Y cuando están solas, le dice una a la otra, ay, me siento mejor sin pareja. Que te estén vigilando, que te estén celando, ¡ay, qué feo! Y luego, como soy exitosa en los negocios y gano bien, estar manteniendo a alguien que gana menos que yo, guácala, ¿no? Y la amiga le contesta, tienes razón, es mejor sola que mal acompañada. Entonces, tus creencias las fortaleces juntándote con personas que piensan igual que tú. Y las creencias se reafirman. Esas cosas no se las puedes cuestionar a una persona. Las creencias de alguien son sagradas, pero la persona reafirmó creencias que lo mantienen en su círculo de adaptación primaria. La adaptación a la carencia también abarca el plano social, la insociabilidad de la gente, la vergüenza social, el tener miedo, un pánico tremendo al que alguien te diga que no, tiene que ver con ese alejamiento social. Y finalmente, la adaptación a la carencia se da en el plano espiritual. La persona que no tiene fe en el futuro, la persona que no tiene confianza en los demás, esas virtudes humanas se apagaron en la niñez. Y la persona no tiene fe en la vida, no conoce la esperanza en el corazón. Dado que la adaptación se da en distintos órdenes, eso se puede reflejar también en la parte laboral. Ahora, algo interesante y para mí lo más importante de esta charla, quiero que ustedes se lleven una herramienta de autoanálisis, ¿no? Lo que yo te sugiero que hagas de preferencia hoy mismo en la noche es un análisis interno. ¿En qué consiste ese análisis? Hoy en la noche, cuando todo esté silencioso, no te acuestes, siéntate en una silla y trae a tu mente cómo era tu sensación de niño, tu relación con respecto al dinero. Por ejemplo, cuando yo hice este ejercicio, a mí se me antojaba ir a la tienda de la escuela a comprarme una torta de jamón, pero no había dinero en mi casa, entonces yo llevaba mi tortita de mi casa. Y veía a mis amigos que se compraban su torta de jamón. Y cuando hablaba en mi casa, mi mamá, mi papá, mi hermano, el mayor, me decían, es más sana esta torta que la que compras allá.
no compres dulces ni refrescos, eso hace daño. Y yo decía, bueno, sí tienen razón, pero no me lo dicen por la salud, me dicen porque no hay dinero en la casa. Entonces la persona se adapta. Me adapté de niño a vivir limitado de dinero. ¿Cuál es el autoanálisis que te pido? Que veas cómo fue tu relación con el dinero en tu niñez. ¿Cómo viviste la abundancia? ¿Hubo dolor? Ya que hiciste esa visualización en tu niñez, párate del asiento, camina, respira, mueve tu cuerpo, borra la sensación. Y después te sientas en una silla y traes tu condición actual con respecto al dinero. ¿Cómo me siento con respecto al dinero? Cuando llego a un restaurante, en vez de ver lo que se me antoja, veo lo que cuesta cada cosa para no gastar. Esa es mi relación con mi apetencia. ¿Qué me motiva a mejorar mi productividad? ¿El que no me alcanza el dinero o que quiero ganar una convención? ¿Cuáles son mis motivantes? La sensación que toques en este ejercicio te va a decir si todavía estás viviendo en estados de carencia. En el amor, quitas el tema del dinero y te vas al área del afecto, del cariño, de la compañía, de la ternura, del amor. Y recuerda en tu niñez si había caricias, si había abrazos, si tus papás te preguntaban cómo te sientes, si había comunicación. ¿Cómo fue tu entorno con respecto al amor primario? Después levántate del asiento, camina, da una vuelta y vuélvete a sentar. Y trae a tu cuerpo cómo es tu relación de amor en este tiempo. Tengas o no pareja, eso no cuenta. Hay parejas que no les interesa preguntarte cómo te sientes. Cuando quieres platicar con ellos, tienen la vista en la televisión. Cuando discuten, cuando les pides algo y entras en discusión, prefieres no discutir. Y te das cuenta que cuando eras niño, vivías eso con tus papás. Entonces, este autoanálisis te permite saber si todavía estás en ambientes de carencia en este tiempo. Y después con la salud. Date cuenta si tuviste enfermedades reiteradas. ¿Qué te impidió la enfermedad hacer? ¿No? ¿Y qué te obligó a hacer la enfermedad? Y date cuenta en esta época de tu vida, ¿en qué momentos aparecen las enfermedades? El otro día estaba un coach, un gerente de agencia, dirigiendo a 7 asesores en sus ventas. Y cuando estaban ya llegando al final del periodo para medir la productividad, se acerca la persona que está dando coaching y me dice, Jorge, todos mis asesores están enfermos. Estamos cerrando este periodo y 3 tienen la garganta cerrada. Otra persona le salió salpullido. Otra se lastimó el pie. Nadie puede trabajar cuando estamos en el periodo de cierre. Y le digo, ¿te parece coincidencia? Pues es una coincidencia muy rara. Que cuando estamos en periodos de productividad y de cierre, la persona se enferma. Y algo pasa con la enfermedad. Que cuando tú te enfermas, nadie te cuestiona. La enfermedad le gana a todo lo demás. Entonces hay que revisar cómo estamos en términos de salud. Cuando asesores a una persona, dile, te felicito porque tu salud está muy bien. Y te exhorto a que te sigas cuidando para que cuando recibas esta pensión que te da tu seguro, la puedas disfrutar estando sano. Porque si llegas a grande después de haber ahorrado y estás enfermo, pues no vas a poder disfrutar el producto de tu ahorro. La congruencia es ayudar a nuestros prospectos, a nuestros clientes, a que vivan con calidad de vida. Y recuerda, si no hay salud,
todo lo demás se viene abajo. Cuando yo hice este autoanálisis en mi vida, lo que dije es, ¿y cómo puedo abandonar situaciones de carencia? Entonces, me di cuenta de algo muy importante. Lo que nos mantiene en ambientes de carencia son los patrones lingüísticos de comunicación que aprendimos en la niñez. Y te quiero compartir ya para cerrar esta sesión y darles tiempo a algunas preguntas, algunos comentarios finales, un tema de asertividad, de comunicación asertiva. Si tú quieres sabotear tus negocios, si quieres ir a ver a un cliente y no venderle, es muy fácil programarse para fracasar. Lo que tienes que hacer es quitar la palabra quiero y poner la palabra tengo que. Por ejemplo, voy a ver a un cliente, tengo que manejar hasta el Estado de México y cuando voy saliendo de la oficina me encuentro un amigo que me dice, oye Jorge, te invito a desayunar. Y yo volteo a mi amigo, tengo ganas de platicar con él y le digo, no puedo, porque tengo que ir a ver a un cliente. Híjoles, Jorge, pues a ver, en otro momento, adiós. Y cuando me doy la vuelta digo, yo quería estar con él y tengo que ir a ver un cliente. No más falta que llegue a la cita y me cancele que no esté. Cuando tú usas ese lenguaje contigo mismo, te metes a los estados de adaptación a la carencia. El trabajo no es un tengo que, el trabajo es un quiero. Cuidar el cuerpo no es un tengo que, es un quiero. Vivir en amor y en afecto es un quiero, no es un tengo que. Cuando yo fui niño, el lenguaje que utilizaron, no solamente en mi casa, sino en la escuela, es tienes que hacer la tarea, tienes que estudiar, tienes que lavarte las manos antes de comer, tienes que tender tu cama. Y cuando yo escuchaba esas palabras, yo decía, la vida es una carga, tienes que hacer, te tienes que esforzar. La vida no es un tengo que, la vida es un quiero. Quiero tener mi casa limpia. Entonces, cuando limpio mi casa, no es un tengo, es un quiero. Quiero ser un asesor exitoso. Entonces quiero capacitarme. No tengo que capacitarme. Hace 20 años que en centro de capacitación y encontraba a la gente tronándose los dedos. ¿Por qué te truenas los dedos? Es que para refrendar mi cédula necesito horas de capacitación, Jorge. Y ya se me acabó el tiempo, ya se me van a cancelar. Entonces tengo que tomar un curso, pero no sé cuál. Oye, ¿tú no tocas amor por profesionalizar tu actividad? ¿La capacitación es un requisito que te disgusta? En esa condición va a ser muy difícil que logres ser exitoso. La vida es un quiero. Cuando yo salgo, voy caminando por la calle y me encuentro un amigo y me dice, oye, Jorge, te invito a desayunar. Le digo, mira, quiero atender una cita de trabajo que para mí es muy importante y en este momento no te voy a acompañar, pero dame tu teléfono, yo te llamo y en otro momento yo te invito a desayunar. Mi trabajo es un quiero, no es un tengo que. Si quieres sabotear tus metas, coloca tu trabajo en una obligación, en algo que es forzoso. Y si haces eso, te metes a los estados de la niñez, donde sentías que tú no decidías lo que querías, sino que el mundo te imponía algo que tú no deseabas. El taller de asertividad que yo doy, tiene que ver con modificar patrones de comunicación, no solamente con la gente, sino el lenguaje intrapsíquico, intrapersonal. Tengo que modificar ese lenguaje para poder abandonar situaciones de carencia. Te pido que hagas una reflexión.
Cada tarea que hagas toca el quiero y sustituye el tengo que por el quiero hacer. El trabajo es un quiero. En situaciones ahorita que estamos recluidos, yo he participado más en los quehaceres de mi casa. Quiero que haya alimento en mi refrigerador. No digo tengo que ir a comprar cosas. Quiero tener mi casa limpia, entonces quiero trapear el piso y barrerlo. Quiero que mi loza esté limpia para la cena, entonces quiero lavar los trastes. Mis tareas son una elección desde el quiero. Si quieres ser un asesor exitoso, trázate metas y camina hacia ellas, con gusto y con amor. Hacer llamadas telefónicas, tener registro de tus citas, tener tu agenda del siguiente día, es un quiero, nadie te obliga. Este taller de comunicación para mí es el básico para romper esquemas de adaptación a carencia. Después, este taller me ayudó muchísimo. El taller de Enneagrama, de análisis de la personalidad, te lleva a la comprensión de los demás. Los asesores, sus presentaciones las hacen como te gustaría que te las hicieran a ti, pero no toda la gente es como tú. Este modelo nos dice que hay 9 personalidades distintas y si tú sabes llegar a lo que motiva a cada personalidad para tomar decisiones, vas a ser un excelente asesor. El Enneagrama te ayuda a comprender las formas como te metes a ambientes de carencia y te da lineamientos para abandonar ambientes de carencia. Alguien mencionó, si alguien estudia programación neurolingüística, alguien lo mencionó en los comentarios, aprendes a reformatear tu mente. Este taller, la finalidad es que la asesoría de seguros los tienes que hacer de manera profesional. Y este taller te permite profesionalizar tu actividad. Después me di cuenta que hay muchos caminos para estar bien. Los caminos donde utilizas estrategias no consumen tu energía física, no te estresas. Entonces hay que saber manejar estrategias para poder alcanzar las metas con un mínimo de esfuerzo. Y hago énfasis en hacer cierre de ventas efectivos. Finalmente me doy cuenta de algo. Cuando un asesor está siendo muy buen productivo y tiene un abrupto descenso en su productividad, tiene que ver con problemas y conflictos de pareja. Entonces decidí meter en mi programa de capacitación un taller de relación de pareja con enfoque humanista. Y me he dado cuenta que a mucha gente le ha sido muy útil para que la pareja sea algo que te motive, que te ayude, que te meta energía, que te dé energía para tu trabajo y no que se la consuma. Quien está mal en sus relaciones más cercanas, sobre todo en la relación de pareja, se desgasta tremendamente. Y finalmente, un taller optativo que diseñé fue clínica de ventas para practicar los talleres que yo imparto. No quiero hacer propaganda con este tipo de información. Lo único es que quiero comentar y que quede muy claro es que después de 25 años de asesorar a muchas personas, me encontré que este camino es efectivo. Y sé que hay otros caminos para ser exitoso. Este no es el único. La fundamentación de todos estos talleres es con un enfoque humano. Yo hago énfasis en que la persona esté bien y sé que si una persona está bien en su mundo interno, en su mundo emocional, en su mundo de salud, la persona va a ser exitosa en su vida profesional. Y que no son incompatibles la parte de desarrollo humano con la parte de vivir en prosperidad y vivir en abundancia. Les agradezco mucho su atención. Aquí doy por cerrada mi conferencia y quiero cerrar con un comentario acerca del Mullah Nasruddin. Nasruddin es un maestro, parece ser que su origen es en Turquía, en China, en Rusia, en Europa,
en Japón es muy reconocido como un gran gurú. Y la historia que conté al inicio de Nasruddin buscando su llave nos habla de algo muy importante, que si no sabes plantear por qué una persona quiere crecer y no lo logra, si planteas una tesis inadecuada, no lo puedes ayudar. Hay que meternos a la parte profunda, a las necesidades existenciales para ayudar a nuestro equipo de trabajo a que crezca en prosperidad y que disfrute su trabajo, porque como la vida es corta, hay que vivir la vida como un juego. Les agradezco mucho su atención. El tiempo que nos queda, me gustaría que lo empleáramos para algún comentario final, alguna duda que tengan. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Tengo yo ¿Algún algunas. comentario? Tengo algunas preguntas aquí, si quieres que te las lea, Jorge. Sí, con mucho gusto. ¿Cómo haces para no volver a los ambientes de carencia? Esa es una. Si puedes repetir qué significa la enfermedad. Sí. Voy a contestar la primera pregunta. Los ambientes de carencia es una necesidad existencial. La necesidad existencial es: agradezco lo que en mi ambiente primario mis figuras parentales me dieron. El amor, aunque haya sido limitado, lo agradezco. Me doy cuenta que las personas que me educaron y me formaron me dieron todo el amor que pudieron, pero estaban limitados. Su lenguaje no era el adecuado, sus motivaciones no eran adecuadas. Me reconcilio con ese pasado, agradezco lo que se me dio, y lo que voy a hacer es dejar el pasado atrás y trazar una ruta de autogestiva, proactiva, de responsabilidad en mí, sin culpar a nadie de mis éxitos o de mis fracasos. Si una persona quiere salir de ambientes de carencia, lo primero que tiene que hacer es reconocer que está dentro. Si la persona no reconoce que está dentro de ambientes de carencia, va a vivir en inercia, va a vivir en rutina, y su conflicto en el amor, en la salud y con el dinero va a ser permanente. Lo primero que hay que hacer es ser sincero con uno mismo, reconocer que estoy en ambientes de carencia y buscar un camino para ir rompiendo gradualmente los ambientes de carencia. Mi capacitación la diseñé para eso, pero hay otros caminos para poder alcanzar lo mismo. No es el único. En cuestión a la salud, a la enfermedad, toda enfermedad te da ganancias secundarias. En el caso del niño que mencioné, cuando le decía a su mamá, hoy no quiero ir a la escuela, la mamá le decía, ¿cómo no vas a ir a la escuela? Tienes que ir a la escuela, es tu única obligación que haces, órale a la escuela. El niño cuando se enferma se da cuenta que es la única condición con la cual la mamá le permite no ir a la escuela. Entonces su inconsciente del niño va a trabajar por enfermarse, ¿no? Las enfermedades te dan ganancias secundarias, te dan señales. Por ejemplo, si te duele la cadera, si te lastimas una rodilla, tu cuerpo te está dando un mensaje. ¿Qué hace la gente? Se toma una pastilla y se le quita el dolor. El equivalente a hacer eso es como si fueras manejando y se prende el foco rojo de tu carro de que el motor se está calentando. Entonces, si tu cuerpo te está dando una señal de algo que está sucediendo, no te conviene bajarte y desconectar el foquito que se prende y se apaga. No te conviene porque se desvía el carro. Cuando un médico te dice que no te automediques, el dolor es una señal para el médico para saber tu estado de salud. Y el síntoma no se tiene que quitar porque a través de él vemos qué está sucediendo dentro del organismo.
Por eso, la enfermedad nos da un camino para conocernos a nosotros y hacer ajustes creativos. No veas la enfermedad como algo torturante. Siempre te está diciendo que vivas con mejor calidad de vida. Un día le di terapia a una persona que tenía VIH. Estaba en etapa final de su vida, ¿no? Era una persona de preferencia homosexual y su familia lo relegó. Lo alejaron de la familia. Fue condenado. Y cuando estaba agonizando, sus hermanos y sus papás lo fueron a visitar. Y la pregunta que yo me hice es, antes de morir esta persona, quería el abrazo y la ternura de su familia. A lo mejor el precio que pagó para eso fue enfermarse. Entonces, utiliza la enfermedad como una guía en tu vida. No pelees con ella, no borres síntomas, te está dando información. Hay que escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Y la mejor manera de hacerlo es con una persona con especialidad. En terapia gestal hay una especialidad que se llama manejo de síntomas. Cómo saber el lenguaje de los síntomas en la enfermedad. Esa sería mi respuesta para la persona que amablemente está metida en el tema y nos hace una pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan por ahí, Emilio? Sí, tengo una. Dice, ¿cómo se hace cuando cambias esos tengos a quieros, pero tienes muchos quieros y terminas agotada porque te das cuenta que no te da tiempo para hacer todos esos quieros y vas procrastinando? Bueno, todos los seres humanos, nuestro día dura 24 horas. Para alguien que tiene muchas actividades, no le puede pedir al día que dure 26 o 30 horas el día para que le alcance lo que tiene que hacer. Entonces, todos los seres humanos nos ajustamos a vivir 8 horas diarias. Perdón, vivimos 24 horas al día y un gran maestro, Mahatma Gandhi, decía que para vivir la vida se requiere repartir el tiempo en 3 partes. El tiempo es tripartita. 8 horas para descansar, 8 horas para dormir y 8 horas para trabajar. 8 horas de dormir, 8 de convivio familiar y recreativo y 8 de trabajo. Gandhi decía que esa forma de dividir el tiempo es la forma adecuada. Vivimos en una sociedad que se desconecta de la parte humana, que nos centramos totalmente en la actividad productiva y no sabemos manejar estrategias para eficientar resultados. Recuerden que hay una diferencia entre buscar resultados y trabajar. Son 2 cosas muy diferentes. Conozco asesores de seguros que se levantan a las 6 de la mañana, salen a trabajar todo el día, comen a prisas y llegan a su casa cansados y extenuados a las 10 de la noche y no tienen resultados en su trabajo. Conozco asesores que trabajan 4 horas al día y no trabajan los 30 días de la semana. Se dan una semana al mes de vacaciones y su productividad es muy alta. Entonces, lo que te debes de preguntar es si tu método de trabajo es el adecuado. No te hagas adicta al trabajo. Hazte adicta al resultado. Quien maneja estrategia, quien profesionalizó su actividad y quien maneja un lenguaje asertivo, alcanza logros sin sufrimiento y sin tensión. La pregunta de la persona se me hace muy sincera. Para mejorar mi ingreso tengo que trabajar mucho. Prospecta clientes de un buen nivel
busca recomendaciones para que no tengas que hacer llamadas telefónicas, da conferencias a empresas para que prospectes grupos y no personas, y cuando tienes ese nivel de profesionalismo, vas a tener un buen nivel de ingreso sin tantas horas de trabajo. Pero llegar a ese punto hay que pagar un precio. Hay que saber esforzarnos por ser cada vez mejores personas y mejores profesionistas. Esa sería mi respuesta. Ulises, ¿Algún ¿tienes otro alguna? comentario? Ulises. Tu micrófono. Perdón. ¿Hay alguien que te dice si le puedes recomendar algún libro de lectura sobre esto que estás compartiendo? La información de este seminario, de esta plática, de esta charla que estoy dando, la aprendí en el camino, aprendí de los asesores de seguros todo lo que sé. Pero hay una parte teórica que le da sustento a lo que yo hago. Un libro que te recomiendo mucho es Comunicación en Familia, de Virginia Satir. Otro libro que te recomiendo mucho es El poder de la persona, de Carl Rogers. Los enfoques humanistas parten de que todo ser humano nace con el potencial para poder crecer en todas las direcciones. ¿Qué sucede con ese potencial? Que en la niñez, el lenguaje, el afecto, las limitaciones detienen ese potencial. El potencial queda encerrado en la adaptación a la carencia. Carl Rogers lo que dice es que el poder de crecer, de estar bien, de desarrollar nuestras facultades y nuestras potencialidades, no radica en un maestro ni en un terapeuta. Ese potencial está dormido dentro de la persona queriendo salir. ¿Qué hacen los terapeutas humanistas? Generan un ambiente de confianza, de aceptación, generan un ambiente de empatía para que la persona se explore y que el potencial que él ya tiene se manifieste. El facilitador solamente genera el ambiente adecuado y el potencial ya está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, para crecer, estos libros de Carl Rogers, El poder de la persona, y de Virginia de Satir, que habla sobre la comunicación en la familia, son los libros que te van a ayudar a profundizar en el tema y a crecer. ¿Algún otro comentario, otra pregunta de nuestros amigos que nos acompañan? Ulises, ¿tienes alguna? Tu micrófono. Pues creo que alguien nada más comenta aquí, sí he madurado mucho en la teoría sobre el funcionamiento de mi cerebro, pero sigo procrastinando. ¿Qué me sugieres para mejorar hábitos? Ese ya es nuestro último comentario. Bien. Procrastinar es desensibilizarse, desconectarse de la necesidad. La persona que posterga cosas o que quiere abarcar mucho es una persona que perdió contacto con su necesidad emergente. En el transcurso del día aparece una necesidad. Cuando tú la atiendes, esa necesidad se quita. Una vez que atendiste esa necesidad, emerge otra necesidad, tú la visualizas, la atiendes y la necesidad regresa. Cuando una persona no tiene un contacto con la necesidad, las necesidades salen y chocan unas con otras y no puedes atender ninguna. El cuerpo se cansa de ese proceso y empiezas a procrastinar. Entonces, un buen contacto, una buena sensorialidad, un buen contacto con tu interior te permite ver qué es lo que tienes que atender en cada momento. Una planeación de tu agenda la haces atendiendo las cosas que son importantes y no dejas que las cosas importantes se conviertan en urgentes, porque entonces el estrés es desgastante y vas a afectar tu salud.
la planeación de metas, el tener estrategia en los negocios, hace que disfrutes tu trabajo, que alcances tus metas sin estrés. Ese sería mi comentario. Y nada más una última, si por favor puedes repetir el nombre del autor del relato de las llaves. Yo no lo encuentro en internet, nos dice Roxana Luna. No escuché el título que pide. El nombre, el autor del relato de las llaves. El sabio, Jorge. Ah, ok. El Mulá Nasruddin, si lo lees, es una lectura de deleite. El autor se llama Idries Shah. Es un autor de la corriente sufi, de la corriente espiritual del sufismo. El libro se titula Las increíbles hazañas del Mulá Nasruddin. Autor Idries Shah. Si te metes a YouTube y pones Mulá Nasruddin, aparecen un chorro de historias del Mulá Nasruddin. Las puedes leer en YouTube. Si quieres tener un libro, compra este libro que se llama Las increíbles ocurrencias del Mulá Nasruddin de Idries Shah. Es un libro muy interesante y a través de chistes, a través de metáforas, de cosas que nos hacen reír, te está planteando temas muy profundos de la problemática humana y de lo absurdo en que enfrentamos a veces la vida. Nasruddin en sus historias siempre te va a sacar una sonrisa, siempre va a ser algo muy grato y tu cultura se va a incrementar. Les recomiendo que lean este libro. Jorge, extraordinaria tu conferencia. La verdad, yo creo que aprendimos mucho y tenemos que reflexionar mucho sobre nuestro pasado y nuestra vida y el qué hacer en el futuro. Muchas gracias por tu apoyo y muchas gracias por tu interesante conferencia. Laurita, creo que querías darnos algún mensaje antes que yo proceda. Sí, claro. Primero agradecerte, Jorge, a Ulises, y a ti, Emilio, y la verdad el día que lo entrevisté me acuerdo que me dejó relajada. O sea, venía de un estrés y cuando lo entrevisté me quedé con cosas, ideas de la entrevista y bajó mi nivel de tensión y empecé a hacer cosas diferentes. Por eso me encantó entrevistarlo. Y bueno, les quiero decir que Revista Siniestro está rifando un iPad ahora el 31 de marzo y solamente necesito que me manden a comercial@revistasiniestro.com.mx su nombre, su correo electrónico y su teléfono. ¿Por qué es tan importante poner su teléfono? Porque yo les voy a llamar cuando saque el papelito y si no tengo su teléfono, ¿cómo les voy a decir se ganaron el iPad, no? Esa es una. Y punto número 2, les quiero compartir algo muy bueno, no es muy bueno, pero sí es bueno. El siniestro más costoso hasta ahorita por COVID-19 casi alcanzó los 16 millones, ¿no? De pesos. Y en esta edición de junio logré entrevistar con ayuda de un socio de Amasfac y un socio de Aspro a la gente de seguros que llevó ese siniestro, la verdad muy interesante y me gustaría mucho que, que vieran la revista, la vamos a estar ahí posteando en redes para que vean la historia. Y también lo último que les quiero comentar es que cada jueves estamos editando un boletín con las cifras actualizadas de AMIS, de todos los siniestros de COVID, lo estamos subiendo en redes sociales, sin embargo, también nos lo pueden solicitar vía correo electrónico, lo vamos a tener gratuito todo este mes. Y creo que ya me están pidiendo otra vez el correo para lo del iPad, es comercial@revistasiniestro.com.mx. Gracias, Laurita. Muchas gracias, a ti. Pues muchas gracias. Yo también quiero aprovechar para comentarle a todos los beneficios que tenga la membresía de afiliación a Amasfac. Al ser socio de Amasfac, te apoyamos con todos tus trámites ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Te brindamos asesoría fiscal y jurídica en seguros. Hacemos constantemente capacitaciones y congresos especializados en seguros y fianzas. Te brindamos costos preferenciales en cursos para exámenes del IMESFAC, para la renovación de tu cédula. Puedes hacer el examen anual de lavado de dinero. Otorgamos diferentes reconocimientos como son la Orden al Mérito, Trofeo Amasfac en la Vida,
gastos médicos mayores y autos. Tienes derecho a tu tarjeta virtual sin costo, a un dictamen médico gratis a través de Dictamed para beneficio de algún reembolso de tus clientes, inscripción gratuita a las 4 publicaciones de revistas y periódicos en sus versiones digitales. Y es por eso que invito a todos los asistentes, agentes de seguros y de fianzas, que aún no se hayan afiliado, les reitero, acérquense con nosotros, mándenos sus correos para que nos acerquemos con ustedes, para que se beneficien de todos los beneficios que brinda la Asociación de Agentes más grande de México, con más de 60 años de experiencia. Quiero agradecer a Alejandro Sobera, nuestro presidente nacional, una vez más por su apoyo, por estar con nosotros presente. Quiero agradecer a Ulises Flores Urquiza, el vicepresidente de Personas Físicas, también por todo su apoyo y haberme ayudado con el chat. A Laurita, Adriana y a nuestro ponente Jorge Maldonado. Extraordinaria conferencia. Tuvimos 329 personas interesadas y conectadas en toda la conferencia que realmente se beneficiaron de tu plática. Muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo más. Los micrófonos hay que abrirlos. ¿Me lo permite rápido nada más, Jorge? Gracias. Yo he tomado por lo menos unos 15 cursos con él y la verdad es que oírlo siempre es como sentarte a escuchar un sabio y te van cayendo 20 en tu vida y invariablemente sales mejor persona, ¿no? Nada más agradecerte. Vi que la gente que estuvo conectada aguantó en su totalidad la conferencia. Tienes muchísimas felicitaciones, sería bueno que luego se las hagan llevar, porque de verdad Jorge es un gran capacitador, pero es una mejor persona. Darte nada más las gracias, Jorge, y pues darle gracias por todo el apoyo, Alejandro, que estés aquí apoyando siempre, y sobre todo nada más reiterar, ¿no? Que formen parte de AMASFAC. Creo que fue una de esas pláticas que hay muchos agentes que no son AMASFAC, y es importante y más que nunca que cada vez crezca la asociación, crezca el gremio, porque podemos hacer mejores cosas y estando unidos las vamos a hacer. Muchísimas gracias, Jorge, nuevamente, y gracias a todos los que están presentes. Les agradezco mucho la invitación a las personas que me escucharon, les agradezco mucho su tiempo, dejaron de hacer cosas por escuchar esta charla y se los agradezco infinitamente. A los directores de AMASFAC, les agradezco muchísimo que me hayan tomado en cuenta para compartir este tema. Muchas gracias a todos los que escucharon. Muchas gracias. Alejandro, ¿algún comentario? Muchas gracias al licenciado. La verdad es que no tenía el gusto de escucharlo. La plática estuvo muy, muy interesante. Yo creo que todos nos llevamos algo muy importante esta tarde. Le agradezco nuevamente. Y bueno, a Ciudad de México por estos eventos tan importantes y tan nutridos que han podido traer Emilio, Laura, Ulises. Muchas gracias a todos por invitarme y a toda la gente que nos acompañó. Gracias y vamos a seguir capacitándonos para ser mejores. Los esperamos en AMASFAC. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y los esperamos a la conferencia que vamos a tener de hoy en 8 con Ay, perdón. Miguel Baitz, perdón. ¿Emilio? Miguel Baitz, sí. Ajá. Ayúdame, Laurita, por favor. Buenísima también, muy bien. Hasta luego. Bien. Gracias, hasta luego. Buenas noches a todos. En AMASFAC creamos valor para ti.